Siguiendo con este análisis, con esta revisión de lo que ya hicimos y de lo que le queremos a usted ofrecer trozos de nuestra filmoteca, bueno, pues se discutió también aquí algo muy importante, que es el Código Penal Único, que tenía como finalidad no medir con diferentes reglas las mismas cosas, y que un delito que se comete en el estado de Hidalgo, pues también sea delito si se comete en el estado de Chihuahua, por decirle a usted algo. Y ese Código Penal Único puede agilizar mucho la aplicación de la justicia. En esa ocasión hablamos con los diputados Jorge Sotomayor Chávez, José Alberto Rodríguez Calderón, Fernando Zárate Salgado y Lilia Aguilar. Ese fue uno de los primeros 10 programas que tuvimos cuando esta serie todavía era chiquita y después ya se hizo grande, y se hizo grande porque usted nos hizo favor de engrandecerla con su atención. Después, en este mismo tema, tuvimos participación también de los senadores Gerardo Flores Ramírez, Manuel Bartlett y Marco Antonio Blázquez Salinas, que nos hablaron sobre la ley de las telecomunicaciones. La reforma en telecomunicaciones, de la cual usted ahora ya disfruta, que ya no le cobran la larga distancia, por ejemplo. Esa es una de las cosas que aquí se discutieron en su oportunidad. Hay que diferenciar que en materia penal tenemos dos códigos. Uno que es el sustantivo, que es el que nos va a determinar cuáles son los delitos, cuáles son los hechos que vamos a calificar como delictuosos. Y por otro lado tenemos un código adjetivo, que es el que nos va a decir cuál es el procedimiento que va a seguir una persona para que un determinado juez le determine o no una probable responsabilidad. La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional de muy alta envergadura, la reforma constitucional más importante de los últimos 100 años en materia jurídica en el país, que va a dar un cambio total, un cambio absoluto a la manera en cómo se ve la justicia penal en el país. En esta primera etapa, el Congreso tiene la facultad de legislar en materia de Código Procesal Único. Ya en una segunda, y eso lo discutiremos en un par de meses, nosotros esperamos, ya entraremos al derecho de fondo. Lo que aprobamos el día de hoy en el periodo extraordinario es una reforma al artículo 73, fracción 21, que tiene que ver con las atribuciones del Congreso, que le da solamente la atribución al Congreso de legislar en materia de procedimientos penales. Eso es lo que hicimos el día de hoy. El objetivo era, ustedes lo mencionaron, generar la competencia, ir en contra de los monopolios. En la reforma constitucional está planteado ese procedimiento, pero no está en relación con las televisoras. No hay esa decisión tajante de establecer los mecanismos para que dejen de ser monopolios. La reforma constitucional plantea enormes beneficios para el Congreso, bueno, de hecho no solo para el Congreso en cuanto a la construcción de la legislación secundaria a la que ustedes se refieren, sino también al Ejecutivo Federal e incluso al Poder Judicial. Las telecomunicaciones es un mercado que escapan al conocimiento y al entendimiento de la mayor parte de nuestro pueblo, e inclusive creo que algunos lo están empezando a entender. Otro tema muy importante es el que tiene que ver con IFETEL, porque como regulador que va a ser, nosotros lo que aspiramos es de que sea un organismo que, si va a suplir a COFETEL, no adquiera los vicios que ya tenía el otro. Ahora que llega al final este periodo, pues se tiene la oportunidad de abordar dos grandes temas dentro de estas reformas estructurales, que ya también tuvieron su aplicación, digamos, su debut en la vida pública, y que fueron la reforma político-electoral, que transformó al Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, y que le dio a las entidades de los estados una nueva dinámica y una nueva forma de trabajar, ya no como institutos electorales locales, sino como órganos electorales que dependen todos de un gran instituto nacional. Eso ya se probó en las recientes elecciones, que usted sabe cuál fue el resultado de esos procesos. Y después también, bueno, pues hemos tenido
el asunto más controvertido de todos estos, que fue la nueva conformación del Consejo General del Instituto Electoral y también la incorporación de nuevos partidos políticos en la lucha, en la liza por la conquista del voto y la preferencia y el mandato de los ciudadanos. Sí, yo creo que en efecto en México hemos experimentado en los últimos 15, 20 años un importante avance en materia política. Yo creo que a nivel federal hemos consolidado instituciones sólidas, instituciones fuertes. Sin embargo, lo que podemos ver, sobre todo a nivel estatal, es que todavía nos hace falta pues seguir replanteándonos muchas cosas en materia electoral por un lado y política por otro. Electoral, es decir, todo aquello que tiene que ver con el acceso al poder, y lo político, que tiene que ver todo aquello del ejercicio del poder. Este tema, para mí en lo personal, la ley de partidos políticos, que podamos concentrarnos en poder tener igualdad en el ejercicio de nuestras libertades político-electorales y sobre todo que podamos tener contiendas justas dentro del marco legal que nos compete a cada uno de los que militamos en un partido político. Si nosotros hacemos una reforma y no combatimos la corrupción, bueno, pues estamos equivocando nuevamente el camino, porque bien ha sido tarea tanto de partidos políticos y demás, se busca el resquicio en la ley para poder violarla, y las cosas no tienen que ser así. Entonces, me parece que podemos hacer una propuesta en ambos sentidos, una propuesta que permita un porcentaje de financiamiento externo y un porcentaje de financiamiento público. Y obviamente, bueno, pues estar observando y ciudadanizando también los partidos políticos. Que esta reforma política tiene que ser una reforma para los ciudadanos. Hemos hecho reformas para que se dé mayor participación a los partidos políticos. En primera instancia, en los 70 dimos oportunidad a que aquellos que estaban en contra del sistema se involucraran de manera institucional en el sistema y se hizo la reforma política para que estos participaran. La segunda parte importantísima en los 90 fue para que hiciéramos autónomos los órganos que calificaban la elección y nos dio muy buenos resultados el Instituto Electoral Federal. Pero en este momento necesitamos un contrapeso hacia los partidos políticos y hacia quienes ejercemos el poder para que verdaderamente la democracia en nuestro país se consolide. Desde mi punto de vista, esta reforma política es la reforma de los ciudadanos. Tuvimos después el asunto que a muchas personas les sigue pareciendo el más importante, y déjeme decirle que para mí es uno de los dos más importantes. No sé si el primero o el segundo, pero es uno de los dos más importantes, que es la reforma educativa. Aquí tuvimos la participación de los diputados Alfonso Robledo, Arnoldo Ochoa, Jorge de la Vega, Antonio Cuellar, Ricardo Cantú, Nelly Vargas Pérez, Dona María Guadalupe Talamante Lemas y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quienes hablaron profundamente de esta reforma tan honda y tan impostergable como era la reforma educativa, con todos los problemas que ha tenido, que usted sabe que no son problemas educativos, sino que son problemas laborales y políticos. Primero que nada, desde que se inició la ruta crítica en la aprobación de la ley de educación, las reformas a la ley de educación, nos dimos a la tarea de revisar, de visualizar cuáles serían las leyes secundarias, que la urgente es la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene término para el mes de agosto, la ley del servicio profesional docente y las reformas a la ley de educación. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha fijado una postura firme y decidida en torno a esta reforma educativa, que nosotros no la vemos como una reforma educativa, sino como una reforma laboral que está más orientada a afectar los intereses laborales de los profesores, de los docentes, del cuerpo académico y administrativo que labora en cada una de las aulas de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Uno de los objetivos de la reforma constitucional ha sido y es que el Estado retome la rectoría de la educación. Evidentemente, la propia reforma a nosotros como diputadas y diputados nos mandata
a respetar plenamente los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Queremos estar a la altura de los mejores países del mundo en materia de formación. Y para esto ha sido necesario esta reforma, que no incluye todo lo que una reforma educativa debe tener, desde nuestro punto de vista como Acción Nacional. Por supuesto que quedaron afuera algunas cosas, pero involucran el ingrediente principal de todo sistema educativo, que es el maestro, el docente. Se abre una oportunidad enorme con la reforma constitucional que ahora va a llegar a concretarse con la expedición de las leyes secundarias que la regulen. Porque indudablemente identificamos un problema en México, que es el problema que tiene que ver con la desigualdad y la discriminación. Una desigualdad que se gesta precisamente desde la educación básica, elemental de todos los niños, y que nace precisamente a partir de estas manifestaciones erróneas de aquello que tienen que aprender. Nuestro propósito último es darles una educación de absoluta calidad que les permita a todos por igual, sea que provengan de educación pública o de sistemas de educación privada, que les dé las mismas oportunidades de desarrollo en su vida. El origen es una reforma constitucional al tercero y al 73 de nuestra Carta Magna, y que esa reforma, yo diría en primer lugar, que es una reforma profunda, es una reforma de gran calado. Sí tiene como objetivo, ya lo han explicado aquí algunos compañeros diputados, afirmar la rectoría que tiene el Estado en materia educativa. El otro gran objetivo de esta reforma es garantizar la calidad de la educación. Yo creo que un gran reto de estas leyes es demostrar que no va a haber a través de la evaluación tintes políticos, sino que a través de la evaluación se va a actuar con ética, con profesionalismo, se van a diseñar estrategias para reforzar donde haya que reforzar, para quitar lo que haya que quitar, los errores, lo que se está haciendo mal, porque dentro de un proceso de evaluación no es nada más decir en dónde estamos bien y en dónde estamos mal, sino por qué estamos mal para poder corregirlo, o por qué mejoramos en este aspecto para reforzar en aquello que hicimos bien y que nos permitió mejorar. Son muchos puntos los que estamos analizando. Desde luego uno, y al que me quiero referir yo en esta ocasión, quizás repitiendo lo que dije la vez pasada, tiene que ver con este anhelo y esta aspiración que tenemos nosotros a poder acabar con la discriminación y realmente a lograr que los principios constitucionales en materia de igualdad se vean reflejados en nuestros niños y en nuestra población, empezando en el ámbito educativo. La evaluación debe ser obligatoria y debe evaluar todo el sistema educativo nacional. El sistema de evaluación nacional, en cambio, debe atender a la necesidad que tenemos de conocer cómo está la situación en cuanto a al desempeño de los alumnos, al desempeño de los maestros, también al desempeño de todo el sistema educativo referente a infraestructura física, a cuestiones de planes, programas y contenidos. El maestro que ya pertenece al sistema educativo va a ser parte del proceso de evaluación, y en ese proceso de evaluación, si él sale reprobado, no va a ser expulsado del sistema, se le va a reubicar en otro espacio. Y obviamente la preocupación la compartimos con un sinnúmero de maestros que han estado protestando por estas reformas constitucionales que se hicieron, por las implicaciones que van a tener en el decrecer de la calidad de la educación, y sin duda en lo complicado que para los ciudadanos va a ser que sus hijos se sigan educando. De esa manera cubrimos a lo largo de todo este lapso una gran cantidad de temas nacionales que nos van a acompañar por el resto del tiempo. Todas estas reformas serán a su vez motivo de ajustes posteriores en el Poder Legislativo, porque las leyes van cambiando de acuerdo con las necesidades de la sociedad y la política solamente interpreta esas necesidades sociales. Nosotros le queremos agradecer que nos haya acompañado durante todo este periodo
y pues tenemos muchos deseos de seguir con usted en la próxima legislatura, que comenzará, como todos sabemos, en el mes de septiembre. Pero antes tendremos más emisiones para usted. Muchas gracias.